Hoy empezaremos el tema 4 de estructuras de filtros digitales, correspondiente a la asignatura de tratamiento digital de la señal. Esta asignatura tiene un par de bloques muy bien diferenciados y que serían como los dos pilares de la asignatura. Uno que sería el diseño de filtros y otro que sería la estimación de espectros. En el diseño de filtros, que lo veremos, terminaremos de verlo en el tema 5, lo que hemos estado haciendo durante todo el curso ha sido irnos preparando para poder entender cómo se diseñan realmente filtros para señales digitales. Entonces, en esa preparación, por lo que hemos estado viendo es primero cómo se digitaliza la señal, eso es lo que se veía en el primero de los temas, luego esas señales digitales eh, dan de forma muy natural lugar a la transformada Z porque se analizan muy bien los sistemas y esas señales discretas en ese dominio transformado. Luego habéis visto cuáles son las propiedades de los diversos sistemas en ese dominio transformado. Es lo que nos permitía ver pues si un sistema iba a ser paso alto, paso bajo, dónde coloca sus polos, dónde coloca sus ceros, qué implicaciones tienen los polos y los ceros en el espectro, cómo se relaciona el espectro de una señal y la respuesta en frecuencia de un filtro con la transformada Z de ese determinado filtro. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es cómo se implementa ese filtro. Entonces, ese filtro al final pues va a ser un programa que está corriendo sobre un microprocesador o sobre un procesador específicamente diseñado para el proceso de señales, que es lo que se llama un DSP. Y bueno, pues veremos en este tema cómo se implementa eso. Veremos una pequeña nota sobre la implementación. Al final el pseudocódigo es lo de menos, sino que lo que más importa es qué ecuaciones está implementando ese pseudocódigo. Y eso es lo que veremos a lo largo de este tema. Una vez que sepamos en este tema cómo diseñar y cómo implementar ese filtro, lo que veremos en el tema siguiente es, bueno, yo sé que un sistema al final me viene dado por unas ecuaciones en diferencia. Bueno, pues qué coeficientes tengo yo que utilizar en esas ecuaciones en diferencia para que tenga las propiedades de filtro paso alto, filtro paso bajo hasta qué frecuencia, etcétera. Que eso será lo que veamos en el tema 5 y a partir ya del tema, los temas siguientes lo que empezaríamos sería con el siguiente bloque de TTS. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Pues vamos a ver principalmente tres bloques. Uno que sería qué estructuras, qué tipo de implementaciones podemos tener para filtros que tengan una respuesta al impulso infinita. Serían las estructuras I y R. Luego tendremos una serie de estructuras para filtros que tienen una respuesta al impulso finita, serían los filtros FIR. Y por último, lo que veremos será un tema muy importante que es por lo que surge toda esta historia de las estructuras, que es la cuantización de coeficientes. Eso lo que quiere decir es que cuando yo quiero implementar un filtro, a lo mejor quiero poner en uno de los coeficientes, quiero poner el coeficiente raíz de 2, pero raíz de 2 es un número irracional que no puedo representar con infinitos decimales dentro del ordenador. Al final lo que me va a pasar es que tengo que recortar esos infinitos decimales a un número finito de decimales. Por haber recortado ese coeficiente, lo que va a pasar es que se me van a mover ligeramente los polos y los ceros. Puede ser que no se me muevan mucho, entonces no pasa nada. O puede ser que por culpa de esos pequeños movimientos el sistema se vuelva ligeramente inestable y el filtro resultante pues no sea el que nosotros quisiéramos. Y por eso surgen las diversas estructuras, porque hay estructuras que son más robustas que otras a esa cuantización de coeficientes. ¿Por qué se cuantizan coeficientes? Bueno, primero por la limitación que hemos hablado, de que no se puede representar infinitos coeficientes en un ordenador. El segundo motivo es porque es más eficiente, y es más eficiente en términos de o consumo de potencia, o de área de silicio, o de aumento de velocidad de cálculo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la figura 3 que vemos aquí arriba a la izquierda, lo que nos representa es cuál es la potencia normalizada en un circuito que esta gente estaban analizando en un artículo que no vamos a entrar ahora en sus detalles, en función del número de bits con el que hacían las operaciones y un grado de paralelismo que metían en esas operaciones. El caso es que si vemos, dependiendo del número de bits, disipamos más o menos potencia en función del grado de paralelismo. Por ejemplo, si trabajamos con un grado de paralelismo de 32 unidades haciendo cálculos al mismo tiempo,
Pues si trabajamos con 32 bits, disipamos más potencia, que sería este punto de la curva, que si trabajamos con 256 bits, que disipamos mucha menos potencia. Eso lo que nos lleva ya es que, dependiendo del número de bits que yo utilice para las operaciones, disipo más o menos potencia. Aquí en esta tabla, la tabla 2, vemos la misma idea. Si yo hago las operaciones con 16 bits, consumo una potencia de 196 miliβ. Si hago las operaciones con 8 bits, entonces tengo una potencia de 112 miliβ. Claro, ¿por qué? Pues porque tengo que hacer menos operaciones. Si tengo menos bits que operar, pues claro, necesitaré menos circuitería, necesitaré que eso será menos área, como se ve en la tabla de abajo, que reduzco el área a la mitad casi. No solamente eso, sino que reduzco también potencia consumida, puesto que hay operaciones que ya no tengo que hacer y eso me ahorra pues potencia, y eso en dispositivos móviles pues es una gran ventaja, puesto que la batería del móvil pues tardará más tiempo en desgastarse. No solamente puedo trabajar entre 16 y 8 bits, sino que yo puedo elegir en función de la precisión, de la precisión que necesite en cada operación. Puedo elegir, pues esta operación es este grupo de operaciones la hago en 16 bits porque necesito ser muy preciso. Este otro grupo de operaciones que utiliza parte del resultado anterior, pues no necesitan ser tan precisos, puedo hacerlo en 8. Y podría así continuar y no solamente utilizar múltiplos de 8, sino que podría utilizar estas operaciones la hago en 8, esta en 9, esta en 12, esta otra vez en 8, esta en 16, etcétera. Eso es lo que se llama un ancho de palabra optimizado a las necesidades. Y veis que con esa optimización del ancho de palabra, pues puedo bajar el consumo hasta pues 34 milivatios, reduciendo prácticamente casi a la cuarta parte el consumo que tendría a 8 bits y siendo probablemente muchísimo más preciso. O sea que no solamente reduzco el consumo de potencia, si me manejo bien con el número de bits, también disminuyo el área que necesito, puesto que solamente consumo el área en silicio que realmente me es estrictamente necesario. Y veis que puedo pasar de 555.000 micras cuadradas a 181.000. Eso es prácticamente una reducción también de un factor de 3. También en velocidad. En velocidad esta curva lo que representa es en función del orden del filtro, el número de coeficientes que tengamos en nuestro filtro. Y para diferentes números de bits, pues tenemos cuál es el speed up, cuál es el aumento de velocidad que tenemos en función también del número de bits que estamos utilizando, ¿no? Bueno, o sea que el número de bits con el que trabajemos va a ser importante. Y eso lo que nos va a forzar es que tengamos que escoger estructuras de filtros, o sea, el orden de las ecuaciones que vamos a implementar para tener nuestro filtro que sea compatible con una estabilidad en ese número de bits. Bueno, ¿qué es una ecuación? ¿Qué es un filtro? Bueno, pues un filtro, ya lo habéis visto a lo largo del curso, es simplemente una ecuación en diferencia. Una ecuación en diferencia, pues, que yo he representado aquí de forma genérica, un filtro de orden 2, en el que la salida depende de dos retardos anteriores de ella misma y depende de la entrada en ese momento. Bueno, esa ecuación en diferencia, vosotros habéis visto bien cómo pasarla a función de transferencia, que sería la h de z que vemos aquí. Y esa h de z, pues yo ahora lo que vamos a ver en este tema es cómo puedo implementarla a nivel de pseudocódigo, que luego se traducirá a cualquier lenguaje pues ya más físico, ¿no? O bien C, o bien lenguajes específicos de DSP o ensamblador o lo que más os guste. ¿Cómo traduzco esta ecuación? Bueno, pues lo que tengo que hacer es primero pasar por una herramienta intermedia que es un grafo. Ese grafo lo que me va a representar es el orden en el que voy a hacer las operaciones. Por ejemplo, tengo esta ecuación en diferencia. Esta ecuación en diferencia lo que me dice es que la salida IDN es eh, una suma ponderada de la salida en dos instantes anteriores y de la entrada multiplicada por b sub 0. Bueno, pues un posible orden sería el siguiente. Cojo la entrada, x de n, la multiplico por b sub 0 y le sumo estos dos términos de la salida retardada, ponderada. Entonces cojo la salida, la retardo una muestra y dos muestras. Luego en este punto tendré i de n-1 y en este punto i de n-2.
y de n-1 la multiplico por a sub 1, porque me lo dice la ecuación en diferencia. Me dice que tengo que coger i de n-1 y multiplicarla por a sub 1. Cojo i de n-2 y la multiplico por a sub 2. Y ahora cojo el b sub 0 por x de n que ya tenía, el a sub 1 por i de n-1 y el a sub 2 por i de n-2 y lo sumo todo para producir i de n. O sea que i de n es la suma de lo que entre por esta rama más lo que entra por esta rama, y lo que entra por esta rama es la suma de a sub 1 por i de n-1 y a sub 2 por i de n-2. O sea que este circuito me está diciendo cuál es el orden en el que voy a implementar mis ecuaciones para tener esa ecuación en diferencias deseada. Bueno, pues de esa forma tan sencilla hemos introducido ya el concepto de forma directa 1, que es un tipo de estructura que es válido tanto para filtros IR, que es lo que estamos viendo en este bloque, como para filtros FIR o cualquier otro tipo de filtro. ¿Cómo funciona la forma directa 1? Pues de forma muy similar a lo que hemos visto en el caso sencillo anterior. Cualquier ecuación en diferencias lo que va a tener será la i de n, que depende de ella misma en instantes anteriores, por eso estará en n-1, n-2, hasta n-n, y todas ellas pues las expreso de forma compacta con este sumatorio. Cada una ponderada con un coeficiente a sub k. Cuidado aquí que el a sub k tiene que estar definido en esta ecuación de tal forma que siempre vaya precedido de un signo menos como factor común de ese sumatorio. Luego veremos algún ejemplo en el que se ve eso más claro. Y luego, o sea, la entrada, o sea, la salida depende de ella misma retardada y depende de la entrada, una suma ponderada de la entrada, ponderada por los coeficientes b sub k, y en retardos tanto de la señal en el instante actual, que sería x de n, como de instantes anteriores x de n-1, x de n-2, hasta x de n-m. Esta x de n-m, pues k irá desde 0 hasta m. Fijaos que aquí la k va desde 1 hasta n, ¿no? Porque aquí no se incluye la x de n y aquí sí que se incluye la x de n. Lo que habéis visto hasta ahora en el curso es cómo paso de esa ecuación en diferencia a la función de transferencia. Esa función de transferencia, pues simplemente saco factor común de aquí de la i de z, o sea, hago primero transformada a z, saco el factor común i de z, hago lo mismo aquí, hago transformada a z, saco el factor común x de z y calculo el cociente i de z partido x de z, quedándome pues esta fracción, que es lo clásico que habéis visto a lo largo de todo el curso. ¿Cómo implemento esto en un circuito? Pues una posible estructura sería esta. Esta estructura lo que me dice es, vamos a ver, yo aquí lo que tengo que hacer es b sub 0 por x de n. Muy bien, b sub 0 por x de n. Más b sub 1 por x de n menos 1. Pues calculo x de n menos 1, lo multiplico por b sub 1 y eso se lo sumo a lo que ya tenía, b sub 0 por x de n. Más b sub 2 por x de n menos 2. Pues retardo otra vez. Ya aquí tengo x de n-2, multiplico por b sub 2 y lo voy sumando. Así iré haciendo todo retardo hasta x de n-m, que lo multiplicaré por b sub m y lo voy sumando todo a lo que ya tenía aquí en este sumatorio. Esa señal la voy a llamar v de n. Ahora v de n la puedo ver como que es la entrada a una segunda etapa del circuito. Esta constituiría la primera etapa del circuito en la que estoy implementando la suma con los coeficientes p, y aquí estaría implementando esta dependencia con los coeficientes a. Bueno, esta dependencia, ¿qué es lo que tiene? Pues i de n es la v de n, que es esta suma que teníamos de la entrada, más algo que depende de sí misma. Eso que depende de sí misma será a sub 1 por i de n-1. Pues calculo i de n-1, lo multiplico por a sub 1 y se lo sumo a lo que me viene de este sumatorio, que lo habíamos llamado v de n. O sea que cojo v de n y le sumo a sub 1 por i de n-1. Luego será a sub 2 por i de n-2. Pues retardo otra vez, tendría i de n-2, lo multiplicaría por a sub 2 y lo sumaría a lo que ya tenía. Y así ir calculando todos los retardos hasta alcanzar i de n-n, que lo multiplico por a sub n y lo sumo a todo lo que ya tengo. Al final, pues la i de n que tenemos a la salida, será la v de n por toda la dependencia que tiene la salida con ella misma retardada. Si esto lo veo en el dominio z, en el dominio transformado, lo que tengo es que
hasta este punto, que sería la primera etapa del circuito, pues lo que he hecho ha sido simplemente coger la x de z, que es la entrada, y multiplicarla por la función de transferencia de la etapa, pero la función de transferencia de la etapa únicamente depende de los coeficientes b. Luego lo que estoy implementando es de esta función de transferencia global, h de z, lo que estoy implementando es el numerador. O sea que estoy haciendo v es igual a b por x. Y ahora esa v, que es la nueva entrada a la segunda etapa, pero la segunda etapa únicamente depende de los coeficientes a, o sea que de la función de transferencia global lo que estoy implementando es la parte 1 partido a. O sea que lo que tendré será que i es 1 partido a, que es la función de transferencia de la segunda etapa, multiplicado por v de z. Si ahora sustituyo el valor de v de z por el valor que tiene como salida de la primera etapa, pues tendré 1 partido a por b y por x. Es decir, que tengo b partido a por x. B partido a era la función de transferencia global. Es decir, que este circuito está implementando la función de transferencia global, lo único que lo hace en dos etapas separadas. Primero pasa de la x a la v, la que implementa la parte del numerador, y luego pasa de la v a la i, en la que implementa la parte del denominador. Y aquí lo que tenéis son las ecuaciones de cada una de las etapas por separada. Entonces, v de n pues será lo que habíamos dicho ya, solamente el término que depende de la entrada a través de los coeficientes b, y la i será algo que depende de la v de n y de esa salida i de n retardada y ponderada por los coeficientes a sub k. Fijaos la importancia de que tenga estos a sub k estén definidos con un signo menos delante. Pues si lo pongo con un signo menos delante, luego podré expresar fácilmente que la i de n es algo que depende con coeficientes positivos. Entonces por eso se definen cuando están en la ecuación en diferencia, pues eso se ponen con un signo menos por delante, ¿no? Bueno, estos son dos sistemas. Es un filtro que hemos separado en dos etapas, pero cada una de las etapas por separado es un sistema LTI. Por lo tanto, si son sistemas LTI, cumplen la propiedad conmutativa. Es decir, que yo puedo implementar primero uno y luego el otro, o primero el otro y luego el uno. Es decir, que yo puedo intercambiar las dos etapas, de forma que si ahora me llevo la tapa de la derecha, la tapa de la A, me la llevo a la izquierda, y la tapa que antes estaba a la izquierda, que era la tapa de la B, la traigo a la derecha, pues el circuito global debería ser el mismo. Aquí lo que tenéis, pues la misma ecuación en diferencia que teníamos al principio, la misma función de transferencia y otro circuito diferente. Pero este circuito diferente también tiene que implementar el mismo circuito global. Ahora esta señal intermedia ya no será la misma que la V, pues como no va a ser la misma, y la voy a llamar WDN. Y ahora veo que de la X produzco W y de la W la utilizo como entrada para producir la Y. ¿Cuál es la relación ahora entre la W y la X? Pues vemos que es a través de los coeficientes A. O sea que primero estoy implementando la parte 1 partido A de la función de transferencia. Y luego de la W a la I que estoy implementando es la parte B, a través de los coeficientes B que pongo en esta columna del circuito. Es decir, que si antes nos fijamos antes, lo que estaba haciendo era primero implementaba la parte B y luego la parte A, y ahora lo que estoy haciendo es al revés, primero la parte A y luego la parte B, pero el resultado final debería ser el mismo. Luego veremos que estas diferentes estructuras pues tienen su importancia tanto a nivel de estabilidad del circuito como a nivel de ahorro o coste de construir ese circuito. Vamos a ver. Aquí teníamos la señal WDN. Esta WDN era una señal intermedia que, si me fijo bien, pues por esta rama va avanzando y lo que voy haciendo es retardándola y acordándome de cuáles eran las salidas anteriores. O sea que de la WDN, pues recuerdo cuál era la WDN-1, la WDN-2, hasta la WDN-n. Mientras que por esta rama estoy haciendo exactamente lo mismo. Con respecto a la ecuación en diferencia, fijaos que por la rama A hay n retardos, por la rama B m retardos. A efecto del dibujo, pues yo he supuesto que n es igual a m, pero esto el pasar a una situación en la que n y m sean diferentes es trivial, es simplemente hacer una de las columnas más larga que la otra. Eso es simplemente a nivel de dibujo en este ejemplo.
O sea que por esta rama lo que va avanzando es la W y por esta rama lo que va avanzando es la misma W. Luego, cada retardo que yo tengo aquí, que al final veremos que por cada retardo que yo ponga en el circuito necesito una variable, pues realmente no necesito tener una variable aquí y otra aquí, porque estas dos variables van a contener el mismo resultado. O sea que puedo fusionar estos dos retardos, estas dos columnas de retardo, puedo fusionarlas en una sola. Y a esa fusión es a lo que se le llama la forma directa 2 o forma canónica que vemos en esta transparencia. Es decir, en vez de tener dos columnas de retardos, ahora tengo una sola. Los coeficientes pues siguen siendo lo mismo. O sea, la parte izquierda estará implementando la parte del denominador del circuito, la parte de los polos del circuito, mientras que la parte B estará implementando, la parte de la derecha del circuito, pues el numerador de la función de transferencia. Y en medio pues sigo teniendo mi señal WDN. Aquí lo que tenéis pues otra vez las mismas ecuaciones que teníamos antes de cada una de las dos etapas por separado, y aquí la misma ecuación en diferencias de las etapas, de cada una de las etapas. La primera etapa pues es ahora un filtro que tiene respuesta I y R. Fijaos que la salida del circuito es W, de esa primera etapa es W, y la W depende de sí misma retardada y de la entrada. Mientras que la parte B, la segunda parte del circuito, pues únicamente depende como un filtro FIR de su entrada, ¿no? La entrada es W y lo que tengo es que la IDN es una suma ponderada de W. Es decir, no depende de la salida en estados anteriores, con lo cual es un filtro FIR. Bueno, ¿qué ventaja tiene la forma directa 1 frente a la forma directa 2? O al revés. Bueno, pues si contamos el número de retardos, el número de retardos luego veremos que se traduce directamente en el número de variables intermedias que necesito. Bueno, pues el número de retardos aquí en la forma directa 2 es la mitad del número de retardos que necesitaba en la forma directa 1. Aunque la forma directa 1 era una cosa más directa, más intuitiva a partir de la ecuación en diferencia. Veamos un ejemplo. Este era nuestro circuito que habíamos puesto en el ejemplo inicial, en el que teníamos la IDN, la retardábamos un par de veces, multiplicábamos por A sub 1 y por A sub 2 y lo sumábamos a B sub 0 por XDN. Bueno, pues vamos a pasar a una representación un poco más simplificada, en el que vamos a representar este circuito como un grafo. En los nodos del grafo lo que van a hacer van a ser sumas, por lo tanto estas B sub 0 más lo que venga por esta rama, pues lo vamos a representar como un nodo, un circulito, al que le entra B sub 0 y le entra otra señal por otra rama, que será la suma a su vez de estas dos señales. Vale. Eso con respecto a las sumas. La otra modificación es que los retardos, pues en vez de expresarlos como una cajita con un z-1, pues lo vamos a poner como si fuera un arco uniendo estos dos nodos, cuyo peso pues será z-1, igual que hemos utilizado esa notación antes para multiplicar por a sub 1 o por a sub 2. La ventaja es que ahora que tenemos esta representación en grafo un poquito más simplificada, pues asignamos una señal a cada uno de los nodos. Entonces, este sería el nodo de entrada, ya sabemos que se llama XDN, este sería el nodo de salida, se llama IDN, y todos los nodos intermedios ahora adoptan un nombre. Este sería el nodo W1, este el W2, W3, W4 y W5. La numeración pues es totalmente arbitraria. Ahora, para analizar este circuito, lo que tengo que hacer es ver cuál es la ecuación en diferencia de cada una de los nodos individuales. Por ejemplo, aquí tengo W1. W1. W1 es la suma de B sub 0 por XDN más lo que venga por esta rama. Y lo que viene por esa rama es W3. Pues lo escribo. W1dn es B sub 0 por XDN más W3dn. W2, pues W2 es lo que entra por esta rama porque no tiene ninguna otra contribución. Pues será W2dn es W1dn. Luego W3 está aquí. Tenemos que W3 es la suma de A sub 1 por W4dn más A sub 2 por W5dn. W4dn es W2 retardada, es decir, W4 es W2 dn menos 1.
W5 es W4 retardada. W5 es W4 de n-1. Y la I, que es el nodo de salida, que es el que a nosotros más nos interesa, es simplemente W2, puesto que de W2 a I de n no hay ninguna modificación en la señal. Este conjunto de ecuaciones en diferencias me describen el comportamiento de mi circuito. Ahora yo puedo coger este conjunto de ecuaciones en diferencia y transformarlo al dominio Z. ¿Vale? Pues W1 de n se transforma como W1 de Z. B sub 0 por X de n como B sub 0 por X de Z, más W3 de Z. Muy bien. W2 de n es igual a W1 de n. Pues W2 de Z será W1 de Z. W3 no tiene ningún misterio. W4, pues W4 de Z será W2 de Z por Z menos 1. Recordad que los retardos en el dominio transformado se transforman como Z elevado a menos ese retardo por la señal original, por la transformada Z a la señal original. W5 le pasa igual y de n igual a W2 tampoco tiene misterio. Ahora tengo el mismo conjunto de ecuaciones que me describían el sistema, pero en vez de como ecuaciones en diferencia, lo tengo como ecuaciones en el dominio transformado. Y a partir de aquí yo puedo sacar cuál es la relación entre la y y la x. Veamos cómo. Pues yo parto del final. Parto del final, que sería y de z igual a w2 de z. ¿Vale? Y de z es w2 de z. ¿Quién es w2? Pues w2, me vengo aquí y me dice que es w1. Pues nada, w2 es w1. Pero, ¿quién es w1? Pues w1 es b sub 0 por x más w3. Pues b sub 0 por x más w3. Ahora no sé quién es W3, pues me vengo aquí y me dice que es W3 es A sub 1 W4 más A sub 2 W5. Pues será, para pasar de la segunda a la tercera ecuación, P sub 0 por X se queda igual y W3 que es A sub 1 por W4 más A sub 2 por W5. Que la Y ya depende de B sub 0 de X, eso es bueno, pero todavía me estorban W4 y W5, vamos a intentar eliminarla. W4, la tenemos aquí. W4 es un retardo de W2, pero W2 es la I. Luego será B sub 0 por X que se queda igual, A sub 1 que se queda igual y ahora W4, pero W4 hemos quedado que es un retardo de la I. Luego será Z menos 1 por I de Z. Más A sub 2 que se queda igual y ahora W5, pero W5 es un retardo de la W4 y la W4 es un retardo de la I. Luego esto será un doble retardo de la I. O sea, que será Z a la menos 2 de I de Z. Conclusión, pues que ahora ya tengo I de Z que depende o de la X o de ella misma. Que eso es lo que necesitamos para sacar una función de transferencia. Me llevo todos los términos que dependen de Y, los llevo donde está la Y. Los que dependen de X los dejo al otro lado. Saco factor común Y y X, divido y al final lo que me queda es B sub 0 partido 1 menos A sub 1 Z a la menos 1 menos A sub 2 Z a la menos 2, que era precisamente la función de transferencia que sabíamos que implementaba este circuito. Y lo veíamos en la primera transferencia. Esta era la función de transferencia que habíamos sacado. A partir de esta función de transferencia podíamos pasar directamente a la ecuación en diferencia y la ecuación en diferencia era la que nos había dado ese circuito que habíamos implementado. Bueno, ¿cómo implemento esto? Pues vamos a hacer una implementación realmente pseudocódigo. Yo le he dado un cierto aspecto de C++, pero realmente no es C++ absolutamente correcto. Vamos a ver. Yo voy a necesitar, estas son mis ecuaciones en diferencia. Yo voy a necesitar almacenar en algún sitio las W sub I de n, todas estas que tengo aquí a la izquierda de las ecuaciones. También voy a necesitar espacio para poder almacenar por lo menos la W2 y la W4 de n-1. Por comodidad, pues aquí almaceno las 5, ¿no? Aunque luego veremos que en el código soy un poco inconsistente y no voy trazando las 5 WI de n-1, sino solamente las dos que me hacen falta, la 2 y la 4. Bueno, pues veamos cómo lo hago. Necesito 5 variables para almacenar las WI de n. Pues la voy a llamar WN y la I la voy a poner como un subíndice de este array. Luego necesitaré espacio para las 5 W sub I de n-1.
pues igual, voy a llamarlo W de n-1 y la i la voy a poner como subíndice de un array. Luego vemos que en mi circuito tengo una B y dos A's. Luego necesitaré espacio para dos A's y una B. De alguna forma inicializaré mi filtro. Obtendré cuáles son los coeficientes A y B que en concreto quiero aplicar. Esto es lo que veremos en el próximo tema, cómo saco esos números mágicos, que una vez que nos han dado esos números mágicos ya habéis visto en temas anteriores qué propiedades tiene, pero necesito saber qué números mágicos pongo ahí. Eso es el siguiente tema. Ahora, ¿os acordáis que en ecuaciones en diferencia siempre decíamos, asumo que el sistema está inicialmente en reposo, que es una condición muy razonable? Si yo no he citado previamente el sistema, pues es de suponer que todas las señales que aparecen en el sistema valdrán cero. Es decir, que si me vengo aquí, cualquiera de las W que tengo sería cero si yo no lo he citado previamente. Como yo todavía no me he puesto a filtrar, pues previamente todas las WN valen cero y las W de n-1 pues también valen cero. Ahora filtramos, empezamos realmente el filtro. Bueno, pues este filtro lo vamos a hacer de forma continua, entonces por eso empezamos while true, ese filtro no se va a terminar nunca. Y lo que tendré que hacer será primero coger x de n. X de n en un sistema digital, pues normalmente vendrá de una muestra que nos devuelva el conversor analógico digital. El conversor analógico digital se comunica con nuestro programa a través de esta función getCarrotSample. Entonces cogemos la muestra actual, que será la xdn, y ahora la procesamos. Ese proceso, pues voy a seguir el esquema que me dice aquí. Vamos a ver, w1 de n es algo que depende de la xdn y de la w3. Tenemos que tener en cuenta que aquí yo he enumerado las variables de 1 a 5 y en C se enumeran las cosas de 0 a 4. Pues ya está. Entonces la W1 realmente estará almacenado en WN de 0. B sub 0, pues nada, B de 0 por X, que es la X de n en este momento, más la W3 de n, pero me tengo que acordar que la W3 de n en C la tengo guardada en WN de 2. W2 de n es W1 de n. Pues nada, W de n en la posición 1 es la W de n en la posición 0. La W de n en la posición 2, que estaríamos en esta ecuación, será A sub 1, pero A sub 1 la tengo guardada en A de 0 por W4 de n, pero W4 de n la tengo guardada en W de n 3 más A sub 1 por la W5 de n, pero la W5 de n la tengo guardada en W de n 4. Luego, W4 de n es W2 en n-1. Las variables en n-1 las tengo almacenadas en este otro array. Luego la wn de 3, por esa diferencia entre C y la forma que he tenido aquí de enumerar, será la w de n-1 de 1, puesto que necesito la de la w2. Igual con la w5. Y por último, la i será la w2 de n. Una vez que ya he calculado mi salida, pues simplemente se la paso a un conversor digital analógico que ahora me produciría la salida y al final tengo un sistema que coge una señal analógica, la va muestreando a través de un conversor analógico digital, la filtra y luego genera otra señal analógica a través de un conversor digital analógico. ¿He terminado mi filtro? Bueno, esta iteración sí, lo único que luego me tengo que acordar que cuando pase a la siguiente iteración, a la siguiente n, voy a necesitar W de n-1, pero W de n-1 en el siguiente ciclo es la W de n actual. Luego lo pongo, la W de n-1 de 1, que es realmente solamente voy a necesitar la 2 y la 4, pues ya está, la 2 se almacena en la posición 1, la 4 se almacena en la posición 3, pues la W de n-1 en la posición 1 será la W de n actual en la posición 1. ¿Por qué? Porque para cuando dé otra vuelta en el ciclo, pues ahora sí que van a ser la W de n-1 en el instante anterior. O sea que sí, el esquema de un filtro siempre es el mismo. Hago las operaciones, primero saco la muestra, hago las operaciones, pongo la muestra
y me preparo para la siguiente iteración. Esto lo tengo que hacer para cada n. Entonces esto, pues para cada n, para que instante de tiempo, tendré que ir haciendo estas operaciones y eso lo haré mientras que n sea menor que infinito. O sea, esto lo haré siempre. Una pregunta. ¿Esto lo puedo implementar? Pues probablemente no. Porque fijaos que para calcular la WDN en 0 necesito la WDN en 2, pero la WDN en 2 todavía no la he calculado. Entonces, fijaos que esta ecuación en sí no puede ser la primera. ¿Cuál puede ser la primera? Algo que todavía, que ya sepa que todavía, que en este instante ya se ha conocido. Por ejemplo, la WDN en 3 depende de la WDN-1 en 1. Eso sí que lo sé, porque viene del instante anterior. Luego esta podría ser la primera ecuación que implementase. Esta podría ser la segunda. Ahora esta necesita la de 3 y la de 4, pues la de 3 y la de 4 las acabo de calcular, luego podría ser esta la tercera luego esta podría ser la cuarta porque acabo de calcular WDN2 y luego esta podría ser la quinta porque acabo de calcular WDN0. ¿Qué ventajas tengo con haber pasado a esa representación en grafos? Pues que ahora puedo ser muy imaginativo. Ahora puedo tener grafos que no sean esas estructuras simplonas que son la forma directa 1 y la forma directa 2, sino que puedan ser lo más creativas posible. Por ejemplo, yo puedo tener una señal a la entrada, una señal a la salida, relacionarlas por medio de este grafo en el que, bueno, pues cada nodo va recibiendo, pues por ejemplo, esta recibe por esta rama x de n multiplicada por -1. Multiplicar por -1, si recordáis el formato de representación numérica y cubo 754, que es el de la coma flotante, es simplemente cambiar un bit de signo, con lo cual eso es trivial y es rapidísimo. Eh, Luego le va entrando, pues por ejemplo, lo que esté almacenado a este nodo, le entra menos x de n, le entra lo que entre por este nodo, que bueno, es simplemente una suma, eso es relativamente rápido. A este nodo pues será lo que tenga aquí multiplicado por a este nodo pues será x de n más lo que tenga en este nodo, etcétera. Si ahora analizo cuál es la función de transferencia que implementa este filtro según lo que hemos estado viendo en las transparencias anteriores, pues llego a esta HDZ. Eso es lo que tenéis precisamente como ejercicio. Pasar de este circuito implementado en este grafo a cuál es la función de transferencia que realmente está implementando. Bueno, pues esta es mi función de transferencia, que si yo ahora quiero representar como forma directa 1 o forma directa 2, pues estas serían las formas correspondientes. Es decir, esta sería la forma directa 1, en la que primero implemento la parte B y luego la parte A. Fijaos que esta es la parte B, menos A más Z a la menos 1, pues menos A más Z a la menos 1. Y la parte A, que sería 1 menos A Z menos 1, el 1 que no cambia de signo, pero el menos A ahora sí que cambia de signo. O sea que cuando paso de la ecuación de la función de transferencia a los coeficientes que tengo que poner en el grafo, tengo que cambiarlos de signo solamente para el denominador y todos salvo el de mayor grado, que ese no cambia de signo. El 1 se queda aquí como un 1, no pasa a ser menos 1. Bueno, pues esta sería la forma directa 1, esta sería la forma directa 2, en la que primero implemento la parte del denominador y luego la parte del numerador. Si ahora cojo y comparo la forma directa 1 con la forma directa 2, pues veo que esta tiene dos multiplicaciones, que eso es lo que realmente se lleva tiempo en un circuito digital. Tiene dos retardos. La forma directa 2 tiene un solo retardo y dos multiplicaciones. Esa ventaja de tener la mitad de retardos que la forma directa 1 ya la sabíamos. ¿Qué ventaja tiene nuestro circuito? Pues que tiene una única multiplicación. Solamente multiplico por A en este punto, porque multiplicar por -1 ya hemos dicho que es trivial. Fijaos que, sin embargo, la forma directa 2 pues tiene una multiplicación por A y una multiplicación por -A, que ninguna de las dos son triviales. O sea que, siendo imaginativos, pues esta nueva forma de representación de circuito pues nos permite implementar siempre el mismo circuito, pero con diferentes ventajas. Las ventajas pueden ser el número de retardos, como hemos visto de la forma directa 1 frente a la forma directa 2. Puede ser el número de multiplicaciones, como hemos visto entre la forma directa 2 y esta forma en la que se llama a esta estructura se le llama una mariposa. Y
puede ser también en forma de estabilidad. Puede haber estructuras que sean más estables que otras. Y eso es lo que veremos al final de este tema con la cuantización de coeficientes. Veremos que hay estructuras que son más afectadas por esos pequeños errores que cometemos a aproximar los coeficientes. Y aquí simplemente lo que tenéis, pues un poco recordatorio de si yo tengo esta función de transferencia, ¿cómo puedo pasar a la respuesta al impulso? Pues separo la función de transferencia en dos fracciones y ahora invierto transformada z de cada una de las fracciones, pues en este caso asumiendo causalidad, tendría esta es la transformada de la primera de las fracciones y esta es la transformada de la segunda de las fracciones. Bueno, para las estructuras IR, pues todas las estructuras IR, por supuesto que admiten una forma directa 1 y una forma directa 2. Eso todos los circuitos, tanto IR como FIR. ¿Qué otras dos estructuras son nuevas para la estructura IR? Pues la forma de cascada y la forma paralela. Veamos cada una de ellas. Yo cualquier función de transferencia que sabemos que va a tener un numerador y un denominador, pues esos numeradores y denominadores los puedo factorizar. Entonces los factorizaré pues en una serie de ceros reales, en una serie de polos reales, pero también ceros complejos. Y claro, si yo sé que la función de transferencia implementa un filtro que tiene una respuesta al impulso real, entonces cada vez que me aparezca un cero complejo, pues tendrá que aparecer su cero complejo conjugado igual. Cuando me aparezca un polo complejo, tendrá que aparecer su polo complejo conjugado, porque si no, no va a tener una respuesta al impulso que sea real. Bueno, pues yo ahora factorizo mi función de transferencia como un factor de amplificación y una serie de ceros reales, ceros complejos conjugados, polos complejos y polos complejos conjugados. Yo ahora podría agrupar cada uno de estos términos, es un monomio de orden 1. Fijaos que tengo, este es un término de grado 0 en z y este es un término de grado 1 en z-1. Muy bien. Bueno, pues agrupando en parejas términos de orden 1, lo que estoy teniendo son secciones de orden 2. O sea, si yo ahora multiplico este término por este otro, pues lo que me quedará será algo con esta estructura. Algo que tiene grado 2 y que tendrá pues, una serie de coeficientes b sub 0, b sub 1 y b sub 2. Claro, esto para esta pareja. Voy teniendo más parejas, pues para cada pareja estos coeficientes serán diferentes. De ahí, pues la K va representando cada una de las parejas. Voy agrupando parejas de ceros complejos, de polos complejos, y teniendo la misma estructura aquí abajo. Y cuando termine con los ceros y los polos complejos, pues sigo agrupando parejas de ceros reales y polos reales. O sea, cogería un par de ceros reales y eso me daría un numerador de este estilo, y un par de polos reales y me daría un denominador de este estilo. Si conto con eso me queda algún término suelto, pues algún cero o algún polo que no he podido agrupar con ninguna pareja, bueno, pues ese cero o ese polo me dará en vez de una sección de orden 2, pues una sección de orden 1. Entonces aquí vemos algún ejemplo. Supongamos que tengo una función de transferencia que al final puedo descomponer como tres secciones. Una sección de orden 2, otra sección de orden 2 y una sección de orden 1. O sea que tengo pues aquí dos polos y dos ceros, dos polos y dos ceros, un polo y un cero. Total, 5 polos y 5 ceros. Bueno, pues esta x de n pasará primero por la sección de orden 1. Esta sección de orden 1, pues en este caso lo que he implementado ha sido una forma directa 2, pero podría haber implementado una forma directa 1 o cualquier otra estructura que me pareciese que fuera la mejor. Pasa por esta sección de orden 1 y produce una salida. Esa salida luego entra en una sección de orden 2, que de nuevo aquí he puesto la forma directa 2, pero podría haber puesto cualquier otra estructura. Luego esa salida pasa por una nueva sección de orden 2. Y así voy apilando secciones de orden 2 que me van implementando pues los diferentes filtros. ¿Qué ventaja tiene este tipo de descomposiciones? Pues primero, veremos luego más adelante que suelen ser más estables frente a cuantización de coeficientes. Segundo, que a nivel de implementación es mucho más sencillo, porque solamente tengo que hacer una rutina en la que
indique cómo se hace un filtro en una sección de orden 2 y luego es simplemente ir llamando a esa rutina diferentes veces con las entradas que me van produciendo las etapas anteriores, ¿no? Con las salidas que me producen las etapas anteriores. Entonces la XDN primero pasa por esta rutina que es una sección de orden 1, me produce una salida, luego eso entra en una rutina que me produce la salida de orden 2 y luego eso entra en la misma rutina que esta, solo que con diferentes coeficientes, que implementa la sección de orden 2. O sea que haciendo un par de rutinas, una para sección de orden 1 y para sección de orden 2, ya tengo implementado todos los filtros que a mí se me ocurran. Y encima son más estables frente a cuantizaciones de variables, de coeficientes. Luego, eh, otro aspecto importante que podemos ver aquí es la XDN va pasando por sucesivas etapas. Eso es lo típico de un circuito en serie. Pues por eso a este tipo de estructura se le llama estructura en cascada. Estructura en paralelo. Bueno, pues en vez de descomponer, de factorizar mi función de transferencia como un producto de términos, lo voy a descomponer como una suma de términos. Esto es lo que habíamos llamado una descomposición en fracciones simples. Bueno, pues esta descomposición de fracciones simples, de nuevo, puedo tener fracciones que no tengan denominador, fracciones que tengan un denominador de orden 1 y fracciones que tengan un denominador de orden 2. Bueno, pues tendré algunas secciones de orden 2, otras de orden 1 y otras pues que tengan orden 0, o orden menos k, que son simplemente retardos. Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, en esta función de transferencia, pues le he descompuesto una sección de orden 2 más una sección de orden 1 más un término constante. Cada una, la señal, la XDN pasa a la vez por los tres circuitos. No tengo que esperar como antes a ver cuál es la salida. Aquí la XDN tengo que esperar a que pase por este circuito para ver cuál va a ser su salida aquí para poder introducirla en la siguiente etapa. Aquí las tres etapas pueden operar en paralelo, de ahí su nombre. Y lo bueno es que si estoy dispuesto a gastarme suficiente área de silicio, pues podría hacer las tres operaciones en paralelo e ir mucho más rápido. Ya depende de las necesidades de cada una de las aplicaciones en concreto. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo esta función de transferencia. Esta función de transferencia tiene orden 2 en el numerador y orden 3 en el denominador. Vamos a implementarla con diferentes estructuras. Pues, por ejemplo, forma directa 2. Forma directa 2 es la que implemento primero aquí en esta columna vertebral los retardos. A la izquierda de los retardos irán los coeficientes A del denominador y aquí a la derecha los coeficientes B del numerador. Veamos el numerador que es más sencillo. El numerador es 1, 2, 1, pues simplemente 1, 2 y 1. Los 1 normalmente no se ponen en los arcos. El denominador es un poquito más complicado. El 1 no cambia, el 1 se queda aquí con el mismo signo y el resto de coeficientes cambia de signo. Pues menos 5 cuartos pasa a ser 5 cuartos, más un medio pasa a ser menos un medio y menos un 16avo pasa a ser un 16avo. Esta entonces sería la forma directa 2 que implementa esta función de transferencia. Pero esta función de transferencia yo la podía haber descompuesto como una suma de dos fracciones. Entonces, si tenéis un poquito de paciencia, sumáis estas dos fracciones, veréis que tenéis la misma función de transferencia que está originalmente. Esta función de transferencia, pues ¿qué tiene? Tiene una sección de orden 1 y una sección de orden 2. Pues de nuevo, la sección de orden 1 aquí la he implementado como una forma directa 2. Entonces tendré el coeficiente del numerador, lo tendré aquí arriba sin cambio de signo. Y los coeficientes del denominador, pues sí que cambia. Uno sí y uno no y los demás sí. Pues 1 menos un cuarto pasa a ser a 1 y más un cuarto. Y esta sección de orden 2, pues de nuevo la implemento como forma directa 2. Aquí en la columna vertebral los retardos, que en este caso pues necesitaré dos retardos porque es el grado mayor del circuito. Fijaos que el numerador tiene grado 1, el denominador grado 2, pues necesitaré dos retardos. Los retardos, los coeficientes del numerador pues pasan tal cual a la derecha, menos 24 más 21. Y los coeficientes del denominador pues pasan, el primero no cambia de signo, el resto cambia de signo. 1, 1, menos un cuarto. Bueno, pues esta es otra estructura que implementa exactamente el mismo circuito que esta, puesto que la función de transferencia de este circuito y la función de transferencia de este circuito son iguales.
Ventajas de este, pues por ejemplo, que pueden operar en paralelo si estoy dispuesto a gastarme ese área extra de silicio y sería el cálculo de la IDN en este caso, en el segundo circuito, sería más rápido que en el primer circuito. También puedo factorizar esta función de transferencia como este producto de monomios. Bueno, pues este producto de monomios ahora lo puedo implementar de diferentes formas. Por ejemplo, voy a agrupar estos dos polos, estos dos ceros reales en -1 con estos dos polos reales en un medio, los voy a agrupar en una sección de orden 2. Aquí tenéis los coeficientes, ¿no? Entonces sería, si expandís este cuadrado, pues sería 1 más 2z-1 más z-2, porque tendría 1, 2 y 1. Y si expandís este cuadrado, pues tendría 1 menos 1, 1 menos 1, z-1, más un cuarto z-2. Pues tendría 1, 1 menos un cuarto. Este polo de aquí se me ha quedado solo. Pues ese polo de aquí me da lugar a una sección de orden 1 en el que tengo un solo retardo y los coeficientes pues serían 1 menos un cuarto, que pasan a ser 1 y un cuarto. Esta sería una implementación en serie que de nuevo puede tener ventajas de estabilidad frente a esta o frente a esta, etcétera. Luego veremos que la estabilidad hay que analizarla en particular para cada estructura. No se puede generalizar cuál va a ser a priori la estructura más estable. Igual que separé en esta estructura en serie, pues podría haberlo hecho en esta otra estructura en serie que implementa exactamente el mismo circuito. Y aquí la tenéis implementada y podéis ir viendo cómo van pasando cada uno de los coeficientes que tenemos en esta función de transferencia a coeficientes de este grafo. Las formas traspuestas, pues son unas estructuras completamente equivalentes a las formas a los circuitos originales. Entonces, si yo tengo un circuito que, por ejemplo, para implementarlo necesito este grafo, pues una forma transpuesta consiste en invertir la entrada con la salida, o sea que la x de n que aquí está a la izquierda, pues ahora estará a la derecha, y la y de n que aquí está a la derecha, pues aquí estará a la izquierda. Ahora los nodos los dejo tal cual, o sea que la estructura de nodos es la misma, pero cada uno de los arcos que unen los nodos los invierto de sentido. O sea que este arco que va de izquierda a derecha, pues ahora irá de derecha a izquierda. Y este arco que va de arriba a abajo, pues ahora irá de abajo a arriba. Y hago lo mismo con absolutamente todos los arcos, absolutamente todos los nodos y cambio eso, la entrada con la salida. La entrada ahora va a la derecha y la salida a la izquierda. ¿Qué es lo que veo ahora? Pues que, fijaos, aquí la x de n habíamos dicho que, por ejemplo, está entrando una sección de orden 1. Esta sección de orden 1 es en concreto una forma directa 2. Pues esta forma directa 2 quiere decir que la x de n primero verá el denominador de esa función de transferencia y luego el numerador de esa función de transferencia. Luego, igual aquí, primero el denominador y luego el numerador. Bueno, pues si ahora vemos la x, lo primero que ve no son los coeficientes a, son los coeficientes b. O sea que ahora se están implementando primero el numerador de la función de transferencia y luego el denominador. Pero ¿es esta una forma directa 1? No, porque la forma directa 1 tenía el doble de retardos. Y aquí vemos que tiene el mismo número de retardos que la forma directa 2. O sea que las formas transpuestas son una estructura diferente a la forma 1 y a la forma 2. Y de nuevo, pues nos da una más variedad para poder estudiar diferentes posibilidades de estabilidad. O sea, que cuando al final diseñamos un circuito, lo que hacemos es cogemos la función de transferencia que queremos implementar, probamos diferentes estructuras, vemos cuál de todas es la más estable y esa es la que finalmente implementamos. Este era nuestro circuito transpuesto, que es el mismo circuito que teníamos en la transparencia anterior, pero claro, aquí la x de n está a la derecha, que es algo que normalmente nos incomoda, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer un espejo de esta forma directa, de esta forma transpuesta, ponemos aquí un espejo, le damos la vuelta con respecto a ese espejo y lo que tenemos es este circuito. Entonces la x ya la tenemos a la izquierda como habitualmente, la x a la entrada y la I a la salida del circuito, ¿no? Pero es simplemente hacer un redibujo de este circuito que estaba pintado un poco de forma incómoda.
Bueno, con eso terminamos las estructuras IR. ¿Qué tenemos que habernos quedado hasta este momento? Pues primero, tener claro cuáles son, por qué estudiamos las diferentes estructuras, que ya hemos visto que responde a necesidades de reducción de área de silicio o reducción de la potencia consumida o temas de estabilidad de los circuitos. Luego tenemos que habernos quedado también con qué es la forma directa uno, qué es la forma directa 2, cómo se representan las ecuaciones en diferencia en grafos, cómo luego esos grafos pasan en pseudocódigo. Nosotros lo hemos visto en pseudocódigo, pero vamos, podéis pasarlo a cualquier lenguaje que pudiese luego ser implementado en un microprocesador o en un DSP. Luego también hemos visto la forma en cascada y la forma en paralela, como simplemente coger la función de transferencia, factorizarla o bien como un producto o bien como una suma de fracciones. Y luego, sobre todo lo anterior, a cada una de las estructuras anteriores podemos calcularle la forma traspuesta. Es decir, que yo puedo coger y cada uno transponerlo y lo que tengo es una estructura diferente a la estructura de partida.